Démosle gracias al Señor, ¿verdad? Una vez más por esta reunión que nos permite esta preciosa noche. Amadísimo Padre, nos presentamos ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Fíjense que vamos a leer un Efesios. Efesios está en el Nuevo Testamento, después de Gálatas y antes de Filipenses. Me dicen cuando lo tengamos. Vamos a leer en dos partes ahí nada más, en Efesios y en Proverbios, solo para poder entender un poquito más de lo que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. 1:3. Prende la luz de allá. Ahí. A los que no le han encontrado, para que le ayuden con el número. 915 dice el número de la Biblia que tienen ahí. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que nos dice el Señor en esta preciosa palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que es nuestro Dios, es nuestro Padre, es el Padre del Señor Jesucristo y también somos nosotros sus hijos. Porque recuerden que nosotros fuimos adoptados por Él y para Él. Amén. Bendito sea, dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice, en Cristo. Miren, los que tienen duda por llamarlo de esa manera, ¿dónde fuimos nosotros bendecidos? En Cristo. Porque recuérdense que después estamos completos cuando Jesús está crucificado, ya es en Jesucristo. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces podemos ver que en Cristo. Pero ¿qué significa en Cristo? Allá en la eternidad, en el lugar celestial. Es bien difícil para muchas personas que a veces dicen, pero ¿cómo es que yo fui bendecido allá si yo me he visto solo aquí? Pero tenemos que saber que así como vino Jesús a la tierra, así también el Padre nos mandó a nosotros también, para poder ser libres del pecado, y es de la única manera que podemos entrar nuevamente a donde Él. Y antes de continuar aquí, dice en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a leer un Proverbios para que entendamos que el Señor siempre lo ha estado manifestando siempre a través de su palabra. Pero a veces la gente se queda un poco pensando, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso? Proverbios 8, 25. Antes de continuar, para que entendamos por qué el Señor permite decir que nosotros venimos bendecidos desde allá. Ya estamos bendecidos. Sabemos que en Abraham, por ejemplo, él dice, parece que es en el 12:6, en Génesis, dice, serán benditos todas las familias de la tierra a través de él. Pero vemos que es como un recordatorio que nos hace, pero ya venimos bendecidos desde allá. Podemos ver ahí, ¿verdad? Pero quiero que entendamos el Señor en Proverbios 8:25. Antes que los montes fueran formados, antes que los collados, dice, ya habían sido, dice, yo engendrado. Oiga bien lo que dice, ya había sido yo engendrado. Eso es lo que nos hace ver el Señor. Para que entendamos, dice el 26, no había aún hecho, dice, la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Pero ya éramos nosotros. Podemos entender, ¿verdad? Nada más que allá en la eternidad, ¿verdad? Que sabemos que en la eternidad somos igual que el Padre, porque podemos leer en Génesis, no lo vamos a leer, 1:26 y 27, donde dice que dijo el Padre
hagamos al hombre a nuestra imagen. A imagen de Él fuimos creados. ¿Y Él cómo es? Es espíritu. Entonces, lógicamente, igual Jesús es espíritu, pero vino a la tierra y fue hecho hombre igual que nosotros. Nada más que Él fue engendrado a través del Espíritu Santo y nosotros fuimos engendrados a través del pecado. Y eso es lo que hemos de entender. 27. Cuando formaba, oiga bien, los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba, dice, los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía, dice, al mar sus estatutos para que las aguas no traspasaran. Podemos ver que las aguas, el Señor les puso también su límite, para que las aguas, dice, no traspasaran sus mandamientos. Cuando establecía, dice, los fundamentos de la tierra, oigan bien, con Él estaba yo, dice, alrededor. Cuando estaba yo, dice, ordenándolo todo, y luego todo. Y era su deleite, dice, de día en día, teniendo solaz delante de Él, todo el tiempo, pero estando con Él. Y luego vamos a leer un poquito rápido, porque solo quería llegar hasta el 30, pero en realidad vale la pena leerlo todo. El 31 dice, aquí dice el Señor, me regocijo, dice, en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son, dice, con los hijos de los hombres. O sea, Él se deleita estando con cada uno de nosotros, pero debemos de saber y debemos de entenderlo. Ahora pues, dice, hijo, oídme, bienaventurados los que guardan mi camino, o sea, andar en Él, vivir en Él, guardando sus estatutos con Él y para Él. Guardan, dice, mis caminos. Atended, dice, el consejo y sed sabio, y no lo menosprecies. O sea, no menosprecies ¿qué? El consejo, no menosprecies ¿qué? La vida eterna, la salvación que Jesús vino a dar por usted y por mí. Porque podemos ver, por ejemplo, el de la cruz, la despreció. Hubo uno de ellos que despreció la salvación. Estuvo a la parte de la salvación, sí, pero la despreció. Mientras que el otro aprovechó y le dijo, aunque el Señor me permite muchas veces mencionarlo, aunque fue el ladrón que anduvo, vamos a llamarlo, de principio a fin, haciendo las cosas que no agradaban, pero lo reconoció, le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y ya sabemos que Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo allá. Guarda mis caminos. Atender el consejo y ser sabio y no lo menosprecies. O sea, no menosprecies la salvación, no menosprecies la vida eterna. Bienaventurado el hombre, dice, que me escucha, velando a su puerta cada día, guardando, dice, a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida. Oímos bien, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Miren el 36, mas el que peca contra mí, defrauda su alma, dice, todos los que me aborrecen, aman la muerte. Y fíjense que si leemos, que el Señor no me lo había, pues no me lo puso, pero si Él me lo menciona ahorita lo vamos a hacer. Si leemos, que lo hemos leído varias veces, el Juan 3, para que entendamos una cosa ahí. Sé que ya muchos lo hemos leído. El 3, oigan bien, vamos a leer el 17, pero en realidad está en el 18 el que el Señor quiere que mencionemos hoy. Pero lo vamos a leer del 17 para que entendamos. Porque no envió Dios, dice, a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Jesús no vino a condenar a nadie. La persona que se condena es sola. Que sepa, ¿verdad? Que porque como el de la cruz no lo quiso reconocer como lo que tal es. Es un Dios, ¿verdad? Es un hermano nuestro. Y dice, para condenar al mundo. Si no, dice, para que el mundo sea salvo por Él. Pero podemos ver el 18, que es el que el Señor me puso. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, oiga bien lo que dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Entonces tenemos que ver y entender que el problema no es de la palabra. El problema no es de la palabra. El problema es de la persona cuando no ha querido creer en el Señor, ¿verdad? Seguimos donde estábamos repito rápido el Efesio, volvemos al Efesio. Bendito sea, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Volvemos a repetir, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es en la eternidad, tenemos que entender. 4, para que sepamos, según dice, nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Estamos entendiendo? Antes de la fundación del mundo. O sea, fuimos escogidos allá. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra. Vamos a poner varios ejemplos. El propósito de Moisés, sacar a ese pueblo de Egipto. El propósito de Abraham, el hombre de la fe. El propósito de Elías, Ezequiel, Jeremías, Jonás, Juan, Felipe, y todos tenían un propósito. Igual nosotros tenemos un propósito. Judas, ¿cuál es el propósito de Judas? Vender a Jesús. Entonces debemos de entender que para cada uno el Señor tiene un propósito. Para ustedes y para mí Él tiene un propósito. Miren dónde me tiene. Pero debemos de saber quién nos tiene. Que no sea algo que creamos que eso es lo que el Señor quiere. Porque el Señor se lo va a hacer ver. Y eso es lo que debemos de entender. Según nos escogió, dice, en Él, dice, antes de la fundación del mundo. Por eso leímos con el Señor el que acabamos de leer del Proverbios, porque ahí dice, desde antes de que fuera la tierra y todo, allá estábamos ordenando eso con Él. Lo que pasa es que la mente, lógicamente, no es fácil si no está el Espíritu. Porque dice en Juan, no sé si es el 6:63, la carne para nada aprovecha. Las cosas que son espirituales, debemos de saber que debemos de estar en el Espíritu. Según nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser, ahí está la parte, mire, adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es un regalo el ser hijo del Padre. Es un regalo. Si la gente quiere hacer sacrificios, aportando dinero, ayunando, haciendo, bueno, qué sé yo cuántas cosas hace la gente, pues es porque quiere. Pero la salvación suya y mía es una gracia, es un regalo del Padre. Alguien puede decir, pero ese era malo, no lo merecía. Pero tal vez para alguien en la tierra, pero para el Padre sí. Es por eso me la dio. Igual cada uno de nosotros. El puro, dice, afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. En Él, por Él y para Él, como el Señor me permite muchas veces. En quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. ¿Y quién derramó la sangre? Jesús. ¿Quién lo mandó? El Padre. ¿Y por qué lo mandó el Padre? Para los demás hijos, para usted y para mí. Y volviendo a repetir en el Señor, ¿lo merecíamos? No, no. ¿Y lo hubiéramos logrado nosotros? Tampoco, tampoco. Solo con Él, solo con Él. ¿Qué hizo? Dice, sobreabundar para con nosotros. Oiga bien lo que dice aquí, en toda sabiduría e inteligencia. Óigame, los hijos del Señor, no hay gente bruta. Hay quienes prefieren, quieren escuchar eso. Por ejemplo, he escuchado mucha gente y espero que aquí no haya ninguno de esos y que no le vaya a pasar a Irra como que está con los niños ya. Hay muchas personas o muchos padres que dicen, mejor hubiera tenido un rollo de alambre, que aunque sea para acercar, me hubiera servido.
Y el hijo cree que es cierto que no servía para nada. Y se mete, y si mi mamá lo dice. Y de remate viene el tío y se lo repite. Y de repente en la escuela se lo repite. Se termina creyendo que es mejor. Es mejor un rollo de alambre que él. No hay que permitir en ningún momento esos espíritus inmundos. Hay que rechazar cualquier cosa que no es. Porque miren lo que repitiendo. Que hizo de sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad. Recuerden que fue una voluntad de Él, no me la gané. ¿Que me la iba a ganar con un montón de maldades que hacía yo antes? No me la gané. Pero ahora Él ha permitido vivir en esa gracia. Y he entendido y tengo que buscar que cada día llenarme de su palabra, llenarme más cada día de su sabiduría, para cada día ir siendo, como dice Él, lo que ya soy, santo. Amén. Pero tengo que ser limpio. ¿A través de qué? De la sangre de Jesús. Y debemos de saber y debemos de entenderlo. No permite en ninguna parte que le digan lo contrario. Por eso es bueno leer la escritura, porque ahí se lo va a decir y usted mismo se va a dar cuenta. Por eso es bueno que apunten los textos y los pueden leer en su momento más detalladamente. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Riqueza en amor, riqueza en misericordia, riqueza en perdón, riqueza en todo. Y eso es nuestro. Recuerden que Él lo que hizo fue darnos la herencia de Él para nosotros. Hay gente que no la quiere agarrar y dice, no, es que yo soy siervo. Bueno, si quieres seguir siervo, pues yo respeto. Pero el Señor nos constituye, según la palabra, como podemos ver aquí, hijos. Y si alguien tiene duda de esta parte, entonces pues que se vaya a Juan 1, 13 y 14, creo que está, no lo vamos a leer, o 12 y 13 por ahí, donde dice el Señor, a todos los que creyeron, los constituyó a usted y a mí, hijos de mi Padre Celestial. Dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Miren que dice aquí, en sí mismo. Y cuando dice el Señor en sí mismo, ¿saben por qué dice en sí mismo? Porque Él está en usted y en mí. Amén. Y alguien puede decir, pero ¿cómo es posible que esté? Fue una determinación de Él a través de Jesús. Antes de Jesús irse, dijo, les mando, les dejo ahí una parte que dice el Consolador, dice el Espíritu Santo, en el cual viene el Padre, dice Él, y Él a morar, en cada uno de nosotros. Puede decir en sí mismo, porque Él está en cada uno de nosotros. De reunir, dice, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, dice, de los tiempos. O sea, miren en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Allá en la eternidad, Cristo. En la tierra, Jesús. Y una vez crucificado y santificado, Jesucristo. Entonces, lo mientras de antes, para que logremos entender esa palabra, lo que Él nos enseña. El cumplimiento de los tiempos, dice, así los que están, en los cielos, como las que están en la tierra. Recuerden que nosotros estamos ahorita aquí, aunque somos seres celestiales. En Él asimismo, dice, tuvimos, oiga bien lo que dice aquí para que entendamos lo que el Señor mencionaba hace poco, herencia. Es una herencia que Él nos ha dado. Herencia, habiendo sido, dice, predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad. Usted y para usted y yo y cada uno de los que nos pueden escuchar en su momento a través del internet. El Señor a usted no lo mira un diamante bruto. Él lo mira un diamante terminado. A veces el que no es digno de mencionar es que hace que la gente diga, vos no servís.
somos un producto terminado para el Padre. En ningún momento permitamos que nos metan cosas que no son de nosotros. Debemos de saber lo que nosotros somos por Él, por la voluntad de mi Padre, por la voluntad de Jesús, que determinó venir a la cruz a morir por usted y por mí. Y debemos de saberlo. Conforme al propósito de que hacen todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, dice, que seamos, dice, para alabanza de su gloria. Nosotros debemos de estar, miren, cuando nosotros, antes de iniciar, el Señor permite que le alabemos. La verdad es que nosotros debemos de estar alabándole constantemente, en todo momento. Si no le está alabando como lo hacemos así, vamos a llamarlo fuerte en público, pues en su corazón, en su mente, ahí cántele, alábele. Si no se sabe la canción, pues cántele el pedacito que le sabe. El Señor sabe la intención que hay en el corazón, y eso es lo que debemos de saber. Para Él es un agrado eso, que nosotros le estemos alabando de su voluntad, dice, a fin de que seamos, dice, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Habla de los hijos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que venimos al mundo, andamos en este mundo, pero esperamos su segunda venida, cuando Él venga por cada uno de nosotros, ¿verdad? En Él también, dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, oigan bien lo importante, en Él, creído en Él. Por eso es cuando, si leemos fíjense que mejor lo vamos a leer, el Juan 1, para que mejor lo entendamos, para que entendamos también que es haber creído, no es que porque escuché, no. Juan 12. Vamos a leer Juan 12. Me dice cuando lo tengamos, para que logremos entender esa parte. ¿Los tenemos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oye, para que entendamos, recibieron, creyeron, lo aceptaron, los que nos arrepentimos de la vida que llevábamos. Y eso es lo que debemos de entender. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para que entendamos el resto, miren, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, mi Padre Celestial, de su Padre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria con el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego 14, y con ese cerramos, creo, que es, dice, las arras de nuestras herencias hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Démosle gracias al Señor ahí por esta preciosa palabra que nos ha permitido. Amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que has permitido que recibamos esta preciosa noche. Asimismo te pedimos que la atesores en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu, y nos permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.